Hola, soy Carlos. Hace unos años vi cómo le rompían el corazón a una madre con una sola llamada telefónica. Su propio hijo, desde la comodidad de su oficina en la Ciudad de México, le dijo que ya no podía cargar con ella, que era un peso muerto en su nueva vida de éxito. La desechó como si fuera un trasto viejo, con una frialdad que todavía me hiela la sangre. ¿Tú conoces a alguien que haya pasado por algo así? Una traición que viene de tu propia sangre. Antes de contarte cómo mi amiga Sofía, su hermana, escuchó esa llamada y cómo ese dolor se convirtió en la fuerza más grande que he visto en mi vida. Comenta desde qué ciudad estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la vida misma se encarga de ajustar las cuentas. La historia de Sofía es una prueba de que la dignidad no tiene precio, pero la indiferencia sí, y es uno muy alto. El conflicto se instaló en esa pequeña casa de adobe en Oaxaca desde ese mismo instante. No era solo el dinero, aunque la ayuda miserable que Javier prometió enviar era una burla. Era el abandono. Doña Elena, su madre, se marchitó frente a nuestros ojos. Pasó de ser una mujer fuerte y risueña a una sombra que se sentaba en el patio, con la mirada perdida en el horizonte. Sofía, con solo 19 años, tuvo que ver a su madre quebrarse en silencio, y en sus ojos nació una mezcla de rabia y una determinación de acero. Para Sofía, la voz de su hermano en el teléfono no fue solo una negación de ayuda, fue un acto de borrado. Javier no solo cortaba el lazo económico, estaba intentando borrar sus raíces, su origen humilde en ese pueblo polvoriento que ahora le daba vergüenza. Ella recordaba al niño con el que creció, el que prometió que siempre cuidaría de su mamá. Esa voz fría y distante, la de un extraño con su misma sangre, fue la primera herida profunda, la que le enseñó que el éxito a veces pudre el alma por dentro. La vida de ellas transcurría entre el sol oaxaqueño y el sonido del telar de cintura de Sofía. Para Javier, ese telar era el símbolo de todo lo que odiaba. Una cosa de viejas, una pérdida de tiempo sin futuro. Siempre se burló de su talento, diciéndole que con esos trapitos nunca saldría de la pobreza. Nadie, ni siquiera en el pueblo, veía el valor real en lo que hacía. Era una tradición bonita, sí, pero inútil en un mundo que solo entiende de dinero y apariencias, un arte invisible para los ciegos de ambición. La tristeza de doña Elena pronto se convirtió en enfermedad, una de esas dolencias que no tienen nombre, que nacen del alma rota y se apoderan del cuerpo. Dejó de comer, la fiebre no cedía, y los pocos pesos que enviaba Javier apenas alcanzaban para las medicinas más básicas. Sofía la veía consumirse día a día, y el miedo se le anudó en la garganta. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, viendo a su madre apagarse. Fue entonces cuando, tragándose todo su orgullo, tomó la decisión que lo cambiaría todo: volver a llamar a su hermano. La tos de doña Elena se había vuelto una compañera constante en la casa, un sonido seco que partía las madrugadas. La fiebre no bajaba y su cuerpo, antes lleno de vida, se encogía bajo las mantas. Sofía sabía que el tiempo se agotaba. Cada remedio casero, cada té de hierbas, era un parche inútil sobre una herida que no dejaba de sangrar. La decisión de llamar a Javier no fue un impulso, fue la última opción, el último recurso de una hija desesperada. Tragarse el orgullo era un precio pequeño, comparado con el miedo de ver a su madre rendirse. Con manos temblorosas, marcó el número que se sabía de memoria. La voz de Javier sonó lejana, filtrada por el ruido de una ciudad que a Sofía se le antojaba de otro planeta. Habló con una prisa fingida, como si atendiera una llamada sin importancia. Sofía, con la voz rota, le explicó la situación: la fiebre que no cedía, la debilidad extrema de su madre, la necesidad urgente de un doctor de verdad, de un tratamiento que ellas no podían pagar. Por un segundo, un silencio helado se instaló en la línea, un abismo entre el cuarto de adobe y la oficina con aire acondicionado. Entonces, la respuesta de Javier cayó como un latigazo. «Deja de jugar con tus trapitos y búscate un trabajo de verdad», le espetó con una crueldad que le cortó el aliento. «Si mamá está enferma es por no haber sabido administrarse, por vivir en el pasado». Cada palabra fue un clavo martillado en su dignidad.
No solo le negaba la ayuda, la culpaba, la insultaba a ella por su arte y a su madre por su vida entera de sacrificios. Era el desprecio en su forma más pura, el veneno de un hijo que ya no reconocía a su propia sangre. Y entonces, de fondo, escuchó lo peor, una risa femenina, cristalina y burlona que se coló por el auricular. Era Mónica, su cuñada. Esa risa fue más dolorosa que cualquier insulto. Era la confirmación de que para ellos su tragedia era un chiste, un melodrama de pueblo que les causaba gracia. En ese instante, Sofía entendió que no solo eran pobres o una carga para Javier, eran un motivo de vergüenza y diversión. Esa risa le rompió algo por dentro, algo que ninguna disculpa futura podría jamás reparar. El abandono ahora tenía sonido. El teléfono cayó de su mano como si quemara. Se quedó inmóvil, escuchando el latido furioso de su propio corazón en el silencio de la habitación. Miró a su madre, que dormía con el ceño fruncido por el dolor, y una ola de náusea y rabia la sacudió. No lloró. Las lágrimas se sentían como un lujo que no podía permitirse. Se sintió la hija más inútil del mundo, incapaz de proteger a la mujer que le había dado todo. La humillación era un sabor amargo en la boca, una mancha que sentía que nunca podría lavar. Pero yo la vi en las horas que siguieron a esa llamada, y lo que presencié no fue una derrota. La vergüenza se fue secando, y lo que quedó fue una rabia fría, una determinación afilada como un cuchillo. La humillación no la hundió, la ancló. Las palabras de Javier, «Deja de jugar con tus trapitos», resonaban en su cabeza, pero ya no como un insulto, sino como un desafío. Esas palabras, que buscaban aniquilarla, se convirtieron sin saberlo en la semilla de su rebelión. El desprecio de su hermano se transformó en el combustible que necesitaba. Esa misma tarde, Sofía no se puso a llorar, se puso a tejer. Se sentó frente a su telar de cintura con una furia silenciosa. Sus manos, que horas antes temblaban, se movían ahora con una precisión y una fuerza que yo nunca le había visto. Ya no tejía por tradición ni por belleza, tejía para salvar una vida. Cada hilo que pasaba entre la urdimbre era una respuesta a la risa de Mónica, una promesa a su madre, un grito de guerra contra la indiferencia de su hermano. Estaba tejiendo su arma, su defensa, su única salida. Trabajó durante días casi sin dormir, movida por una energía que no era de este mundo. Yo la veía desde mi casa, la luz de su cuarto encendida hasta la madrugada. Cuando terminó, me mostró la pieza. Era un tapiz pequeño, pero con una fuerza que te golpeaba el pecho. Los colores eran oscuros, rotos por un hilo rojo sangre que parecía una herida abierta. Era la llamada de Javier hecha textil. «Voy a venderlo», me dijo, con una voz que no admitía dudas. «Con esto pagaré un buen doctor». Fue su primer acto de guerra, un desafío tejido con sus propias manos contra el destino que su hermano le había impuesto. Con el tapiz bajo el brazo, se fue al mercado de artesanías del pueblo vecino. Se instaló en un rincón, con el corazón latiéndole en la garganta. La gente se acercaba, admiraba la técnica, tocaba los hilos. «¡Qué bonito!», decían. «¿Cuánto por el tapetito?». Y le ofrecían una miseria, lo que pagarían por un souvenir cualquiera, sin ver el alma que sangraba en esa pieza. Cada oferta era una pequeña humillación, una bofetada de indiferencia que le recordaba que para el mundo su dolor y su arte no valían nada. Su rebelión se estaba ahogando en un mar de regateos y cumplidos vacíos. Y entonces apareció doña Inés, una vecina chismosa que siempre había adulado a Javier. Se acercó con una sonrisa falsa, de esas que esconden veneno. «Ay, mija, qué pena verte así», le dijo en voz alta, para que todos escucharan. «Javier me llamó. Está tan preocupado. Dice que eres muy orgullosa, que no quieres aceptar la realidad. Con esos trapitos no se come, Sofía. Tu hermano solo quiere lo mejor para ustedes». Fue una ejecución pública. Usó las mismas palabras de Javier, convirtiendo el desprecio privado en una humillación comunitaria. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No dijo nada. Con la dignidad que le quedaba, recogió su tapiz y se marchó de allí, sintiendo las miradas de lástima y juicio clavadas en su espalda.
Cada paso de regreso a casa era más pesado que el anterior. El sol le quemaba la cara, pero por dentro sentía un frío glacial. El fracaso era una piedra en el estómago. Había puesto toda su fe en ese pedazo de tela, en el poder de su arte, y el mundo se lo había devuelto como un espejo roto, mostrándole una imagen de sí misma que odió, la de una ilusa, una niña jugando a ser mujer. Al entrar en su casa, el silencio la golpeó, un silencio denso, anormal. Corrió a la habitación de su madre y el miedo le heló la sangre. Doña Elena respiraba con dificultad, un silbido agudo salía de su pecho y sus labios tenían un tono azulado. La fiebre había subido a un nivel alarmante. El doctor del pueblo, un hombre bueno pero de recursos limitados, llegó minutos después. Su cara era grave. «Esto es serio, Sofía», dijo. «No es una simple gripa. Necesita ir a un hospital en Oaxaca. Ya. Necesita oxígeno, estudios. Necesita dinero que sé que no tienen». La desesperación la inundó como una marea negra. Se sentó junto a la cama sosteniendo la mano de su madre que ardía. Todo su esfuerzo, toda su rabia tejida, no había servido para nada. La humillación del mercado, las palabras de doña Inés, todo palidecía ante la aterradora realidad. Su madre se estaba muriendo y ella era impotente. La llamada de Javier ya no era solo una traición, era una sentencia de muerte. Se sintió atrapada, ahogada por una injusticia tan grande que no tenía nombre. Por primera vez desde que todo empezó, Sofía estuvo a punto de rendirse, de aceptar la derrota. Fue entonces cuando don Mateo, el viejo dueño de la tienda de artesanías, apareció en su puerta. Se había enterado por el doctor. No le trajo palabras de consuelo vacías. Vio el tapiz que Sofía había dejado sobre una silla, la pieza que el mercado había despreciado. Se acercó, lo observó en silencio por un largo rato, recorriendo con la mirada ese hilo rojo que gritaba dolor. Luego se volvió hacia ella, que tenía los ojos vacíos de esperanza, y le dijo algo que lo cambió todo. «Hija», su voz era firme, «esto no es para un mercado, esto es para el mundo». Las palabras de don Mateo se quedaron flotando en el aire denso y cargado de enfermedad de la pequeña habitación. «Esto es para el mundo». Sofía lo miró, con los ojos vacíos, sin entender. ¿Qué mundo? ¿El mundo que se había reído de ella en el mercado? ¿El mundo de su hermano, que la despreciaba desde su torre de cristal en la ciudad? La idea era tan ajena, tan imposible, que por un instante le pareció una broma cruel. Pero don Mateo no bromeaba. Su mirada era seria, profunda, y al fondo, el silbido en el pecho de doña Elena era un recordatorio constante de que el tiempo de los milagros se había acabado. Don Mateo no esperó una respuesta. Sentó a su lado y le habló en voz baja, con una urgencia contenida. Le contó de una mujer, una curadora de arte de Nueva York, que visitaba Oaxaca una vez al año, buscando exactamente eso. No artesanías bonitas, sino historias tejidas, almas puestas en un telar. «Está aquí ahora», le dijo. «Viene a mi tienda mañana. Quiero mostrarle esto. Quiero que te conozca». El pánico se apoderó de Sofía. La idea de enfrentar a alguien de ese calibre, de exponer su dolor ante una extraña poderosa, las paralizaba. La risa de Mónica resonó en sus oídos. Sintió el impulso de negarse, de esconderse, de proteger el último pedazo de dignidad que le quedaba. Pero entonces miró a su madre. Doña Elena, en su sueño febril, movió los labios sin emitir sonido. Sofía le tomó la mano, una mano que antes había sido fuerte y ahora se sentía frágil como el papel. En ese contacto, en esa piel ardiente, encontró su respuesta. El miedo a fallar, a ser humillada de nuevo, era inmenso, pero el miedo a perder a su madre era un abismo sin fondo. Asintió sin hablar, con las lágrimas por fin corriendo por su rostro. No era un sí de esperanza, era un sí de guerra. Esa noche, Sofía no durmió. Impulsada por una energía que nacía de la pura desesperación, comenzó a tejer una nueva pieza. No un tapiz pequeño, sino algo más grande, más ambicioso. Un mural textil. Quería contar toda la historia. El sacrificio de su madre, la promesa rota de su hermano, la llamada telefónica, la risa burlona, el abrazo que se había convertido en una herida abierta.
Sus manos se movían con una velocidad febril sobre el telar, entrelazando hilos oscuros con destellos de color que representaban recuerdos felices, ahora manchados de dolor. El telar ya no era un pasatiempo, era su voz, su manifiesto, su única oportunidad. Mientras tejía, las voces de la duda la asaltaban, la voz de Javier llamando a su arte trapitos inútiles, la voz de doña Inés en el mercado acusándola de orgullosa. Se sentía como una impostora, una niña de 1900 pueblo jugando a ser artista. ¿Y si don Mateo estaba equivocado? ¿Y si esa mujer de Nueva York veía lo mismo que todos los demás? Solo un pedazo de tela hecho por una indígena desesperada. Cada hilo que pasaba era una batalla contra su propia mente, contra años de sentirse invisible y sin valor. El cansancio le pesaba en los huesos, pero la imagen de su madre la mantenía en pie, tejiendo contra el reloj. Pero algo había cambiado en el aire del pueblo. La noticia del estado de doña Elena y el extraño interés de don Mateo en el trabajo de Sofía se habían esparcido en susurros. A la mañana siguiente, una vecina le dejó en la puerta un caldo caliente y pan fresco, sin decir palabra. El doctor del pueblo pasó a revisar a su madre y no le cobró la visita, diciéndole: «Concéntrate en lo tuyo, hija». Eran gestos pequeños, pero para Sofía fueron como anclas en medio de la tormenta. Por primera vez, no se sentía completamente sola. Su lucha silenciosa había empezado a tener testigos, y esos testigos le ofrecían un apoyo callado pero poderoso. Al atardecer, la pieza estaba terminada. La llamó El abrazo roto. Estaba exhausta, con los dedos en carne viva y la espalda hecha un nudo de dolor, pero al ver la obra colgada en la pared de adobe, sintió un extraño orgullo. Era cruda, dolorosa, pero era la verdad, su verdad. Se sentó a esperar, con el corazón martillándole en el pecho, escuchando la respiración de su madre en la otra habitación. Entonces lo oyó, el sonido de un motor de coche deteniéndose frente a su casa, el crujido de la grava bajo unos zapatos que no eran del pueblo. La hora había llegado. Don Mateo no entró solo. Lo acompañaba una mujer alta, de ropa elegante y mirada penetrante, que parecía fuera de lugar en la humildad de la casa de adobe. Era la curadora. Entró con un respeto que desarmó a Sofía. Su mirada no era de lástima, sino de una curiosidad intensa. Sus ojos pasaron de Sofía a las manos de Sofía y finalmente se posaron en el mural textil colgado en la pared. Se quedó en silencio, inmóvil, durante un minuto que a mí me pareció una eternidad. No veía pobreza ni desesperación, veía una historia, y su rostro demostraba que sabía leerla perfectamente. La mujer se acercó a la pieza y sin tocarla, la recorrió con la mirada. «Esto es visceral», dijo en un español claro, con acento extranjero. Luego se giró hacia Sofía, ignorando por completo a don Mateo y a mí. «¿Cuál es su nombre?» Sofía, con una voz que apenas era un susurro, respondió. «Sofía». La curadora asintió. «Sofía, esto no es artesanía, esto es arte, y el mundo necesita ver esto». No hubo condescendencia, ni una pizca de superioridad. Fue el primer momento en que vi a alguien de ese mundo tratar a Sofía no como una víctima, sino como una creadora, como su igual. La propuesta fue tan directa como impactante. La curadora estaba montando una exposición emergente en una de las galerías más exclusivas de Oaxaca. Quería que El abrazo roto fuera la pieza central. «Será en 1903 días», anunció como si fuera la cosa más normal del mundo. «Quiero que estés allí. La gente no solo comprará tu arte, comprará tu voz». El pánico y la esperanza lucharon en el rostro de Sofía. Exponer su dolor más profundo de esa manera era aterrador, pero la imagen de su madre respirando con dificultad en el cuarto de al lado era un motor más poderoso que cualquier miedo. La noche de la exposición, la galería bullía de gente, coleccionistas, turistas adinerados, artistas locales y la élite social de Oaxaca. Todos hablaban en susurros, copa de vino en mano frente a las obras, y en el centro de todo, Sofía. Estaba de pie junto a su mural, vestida con su mejor huipil, una prenda sencilla pero cargada de dignidad. Estaba callada, serena. No parecía una víctima exhibiendo sus heridas, sino una reina en su trono de hilos,
observando en silencio cómo el mundo por fin se detenía a escuchar la historia que ella había tejido con sus propias manos y su propio dolor. Fue entonces cuando los vi entrar, Javier y Mónica. Él, con su traje caro y su aire de suficiencia. Ella, con un vestido de diseñador y una mueca de aburrimiento. Habían oído hablar del evento artístico del momento y vinieron por puro esnobismo, para ser vistos. Pasearon por la sala con desdén, criticando en voz baja, buscando rostros conocidos. No tenían idea de dónde estaban. No tenían idea de que caminaban directamente hacia el espejo de su propia miseria moral. Para ellos, era solo otra noche de mínimas apariencias, otra oportunidad para reafirmar su estatus en un mundo que consideraban suyo. Su recorrido los llevó inevitablemente hacia la pared principal, donde colgaba el abrazo roto. Se detuvieron, atraídos por la fuerza visual de la pieza. Vi la confusión en sus rostros y luego el lento amanecer del horror. Reconocieron los colores de su pueblo, la silueta de una casa de adobe, y entonces vieron las figuras. Un hijo que se aleja, volviéndose una sombra fría, una madre que se desploma, un hilo rojo, como un cordón umbilical de sangre y teléfono, que se convierte en una serpiente venenosa, y de repente vieron a Sofía de pie a un lado, y entendieron. El murmullo de la gente a su alrededor se convirtió en un ruido ensordecedor para ellos. La fuerza que tiene es la historia de un abandono. Se siente en cada hilo, una obra maestra de la narrativa textil. Las palabras de admiración eran bofetadas en sus rostros. Estaban paralizados, expuestos. Su riqueza, su estatus, su vida entera de apariencias se desmoronó frente a esa pared. La cosa de viejas, los trapitos inútiles de Sofía, eran ahora aclamados como arte sublime y ellos eran los villanos anónimos de la historia que todos admiraban. Fue una humillación silenciosa, pública y absoluta. No dijeron una palabra. Vi a Javier y a Mónica darse la vuelta como si caminaran sobre vidrios rotos. Él tenía el rostro pálido, descompuesto, como si le hubieran arrancado la máscara de éxito de un solo tirón. Ella, por su parte, intentaba mantener una compostura que ya no existía, tirando de su brazo con una urgencia desesperada. Su salida no fue una huida, fue una procesión fúnebre, la de su propio ego. El murmullo de la galería no se detuvo, pero cada palabra de admiración hacia la obra de Sofía era un martillazo en el ataúd de su arrogancia. Esa misma noche, la curadora vendió El abrazo roto por una suma que Sofía jamás había imaginado. Pero yo no vi en su rostro la alegría del dinero, sino el alivio de la supervivencia. Su primera y única acción fue llamar a un especialista en Oaxaca. Al día siguiente, una ambulancia privada, pagada con el primer adelanto, trasladó a doña Elena a uno de los mejores hospitales de la ciudad. Mientras su hermano se hundía en la vergüenza, Sofía usaba los trapitos inútiles para comprarle a su madre el tiempo y la dignidad que él le había negado. Doña Elena se recuperó. Volvió al pueblo no como una sombra, sino como una mujer renacida, con el brillo de nuevo en los ojos. Sofía, con el resto del dinero, no se compró una casa nueva ni lujos. Fundó una cooperativa de tejedoras. El taller de la memoria, la llamó. Enseñó a otras mujeres a no solo tejer, sino a contar sus propias historias, a valorar su voz. Dejó de ser la pobrecita Sofía para convertirse en la maestra, la que demostró que los hilos de la tradición podían tejer un futuro más fuerte que el acero. De Javier y Mónica supe meses después. La humillación en la galería fue el principio del fin. Su círculo social, construido sobre apariencias, les dio la espalda. La historia de la hermana artista se regó como pólvora y los convirtió en parias. Mónica, incapaz de soportar el ridículo, lo abandonó. El imperio de Javier, que siempre pareció tan sólido, se reveló como lo que era, una fachada hueca que se vino abajo sin el aplauso de los demás. La indiferencia que sembró en su familia fue la cosecha que recogió en su propia vida, quedándose completamente solo. Un año después, Javier apareció en el pueblo. Estaba más flaco, con la mirada cansada de quien ha perdido todas las batallas. No vino a pedir dinero.
Se paró frente a Sofía, que estaba sentada en el patio con su telar, y apenas pudo balbucear una disculpa. Sofía lo miró, sin odio, pero sin el calor de antes. Se levantó, le sirvió un vaso de agua y se lo ofreció en silencio. Fue un gesto de humanidad, no de reconciliación. El abrazo seguía roto, y algunas heridas, aunque se perdonan, nunca vuelven a cerrarse del todo. Hoy Sofía es una artista reconocida. Sus obras viajan por el mundo, pero ella nunca dejó su pueblo. Sigue tejiendo, no ya desde el dolor, sino desde la fuerza. Su historia me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas para ti, sino en la fortaleza que construyes para los tuyos. Mientras su hermano había levantado un castillo de apariencias que se derrumbó con el primer soplo de verdad, Sofía había tejido un refugio con los hilos del amor y la dignidad, un tapiz tan resistente que ni el desprecio ni el olvido pudieron jamás deshilachar. He visto muchas historias en mi vida, aquí en el pueblo, pero ninguna como la de Sofía. Me enseñó que la verdadera miseria no es la falta de dinero, sino la pobreza del alma. Javier tenía todo lo que el mundo moderno dice que es el éxito: un buen trabajo, un coche caro, una vida de lujos en la gran ciudad. Pero estaba vacío por dentro, avergonzado de la mujer que le dio la vida y de la tierra que lo vio nacer. Sofía, en cambio, no tenía nada más que sus manos, un telar viejo y un amor inmenso. Y con eso construyó un imperio de dignidad que el dinero de su hermano nunca pudo comprar. Aquellos trapitos, como los llamaba Javier con desprecio, se convirtieron en la voz más poderosa que he escuchado. No eran solo hilos de colores, eran los hilos de la memoria, del dolor, de la rabia y de la resistencia. Cada nudo era una lágrima contenida. Cada patrón era un grito contra la injusticia. Sofía no solo tejió un tapiz, tejió su propia salvación y la de su madre. Demostró que el arte que nace de las entrañas, el que cuenta una verdad cruda y sin adornos, tiene una fuerza que puede derribar muros de indiferencia y humillación. Su telar fue su campo de batalla y su victoria. La gente a veces dice que el destino le cobró la cuenta a Javier, pero yo no lo veo así. No fue el destino, fue la vida misma. Fue la consecuencia inevitable de sus propias acciones. Él eligió la vergüenza sobre el amor, la apariencia sobre la verdad. Construyó su mundo sobre cimientos de desprecio, y un mundo así no puede sostenerse. Se derrumbó por su propio peso, por su propia falta de sustancia. La justicia, a veces, no es un rayo que cae del cielo, sino el eco de nuestras propias decisiones, un eco que tarde o temprano siempre regresa a nosotros. El legado de Sofía no está colgado en las paredes de las galerías de lujo, aunque sus obras estén ahí. Su verdadero legado está aquí, en el pueblo, en el sonido de los telares del taller de la memoria. Está en los rostros de las mujeres que ahora saben que sus manos y sus historias tienen un valor incalculable. Ella no usó su éxito para escapar, sino para regresar y levantar a los suyos. Transformó el dolor individual en una fuerza colectiva. Mientras su hermano se quedó solo al cortar sus raíces, Sofía floreció al aferrarse a ellas con más fuerza que nunca, demostrando que nadie es fuerte en soledad. La historia de Sofía es un recordatorio de que nuestra mayor fortaleza, a menudo, reside en aquello que otros desprecian, en nuestra herencia, en nuestras tradiciones, en la voz silenciosa de nuestra dignidad. Es una prueba de que un corazón roto puede convertirse en el motor de la más grande de las revoluciones. Si conoces a alguien que necesita escuchar que su lucha importa, que su voz tiene poder, compártele esta historia y suscríbete para más relatos de verdad, de lucha y de la inquebrantable fuerza del espíritu humano. Gracias por escuchar.